Dios lo que desea en medio del servicio que se le da, Él lo que desea es regocijarse en medio de los sacrificios que el pueblo lleva. En medio de todo lo que el hombre que llega a la casa del Señor tiene en su corazón. Todo lo que el hombre tiene en su corazón, cuando sale del corazón del hombre, este incienso, este aroma, sale espiritualmente y va al tabernáculo que está en los cielos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera los ángeles trabajan con las oraciones de los santos. Y nos dice la palabra del Señor que se le dio gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones de los santos. Se le dio gran cantidad de incienso para mezclarla con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Los ángeles estaban trabajando en este momento con las oraciones de los santos. Ellos la estaban poniendo en este recipiente. La palabra del Señor nos dice que el humo del incienso mezclado con las oraciones de los santos, el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios. Los ángeles estaban trabajando en el altar. Y estos iban recibiendo las oraciones de los santos y la iban mezclando en este recipiente que tenían. Con este incienso que subía del altar. Allí ellos mezclaban las oraciones de los santos, nos dice la palabra. De esta manera, espiritualmente, es que los ángeles trabajan en el altar, en el tabernáculo que está en los cielos. En aquel tabernáculo que Dios nos dice que entró Jesús una vez y para siempre a derramar su sangre. Su propia sangre fue derramada, nos dice el Señor, en el tabernáculo, un tabernáculo superior al tabernáculo humano. El tabernáculo del cual Dios nos está hablando es espiritual. Y nos dice la palabra del Señor que subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel había derramado. En el altar donde el ángel lo había derramado. O sea que el ángel mezcló las oraciones de los santos y en el altar en donde él trabajaba con este incienso y las oraciones de los santos, él derramaba a este altar a este altar van, quise decir, las oraciones de los santos. Recordemos que las oraciones, todo lo que sale del hombre, todo ese incienso que sale del corazón del hombre, sale espiritualmente. Este aroma, este incienso, el hombre puede sentir cuando sale de él, cuando su corazón está contrito, humillado, cuando el corazón está como Dios lo espera. El mismo ser humano puede sentir lo que sale de él. Para dar un ejemplo, cuando el hombre llora, el corazón está sensible, el hombre puede sentir lo que sale de él. Todo lo que sale del corazón va a los altares espirituales de Dios. Y los ángeles allí trabajan con todas estas oraciones. Maravilloso es el Señor. Y nos dice la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor que subió hasta la presencia de Dios
desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. La palabra del Señor nos está mostrando qué fue lo que sucedió con las oraciones. Apocalipsis 8 nos está revelando una de las profecías ya cumplidas. La palabra del Señor nos dice que el tabernáculo fue destruido para estos tiempos de apostasía. La bestia, nos dice la palabra del Señor, lo pisoteó. La palabra del Señor nos dice, lo voy a leer rapidito, la palabra del Señor nos dice en Daniel 8, verso 11 en adelante, que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Es lo que nos está revelando Dios a través de Apocalipsis 8, que pasó con las oraciones de los santos. Dios nos está revelando qué fue lo que pasó con las oraciones de los santos. El tabernáculo fue destruido, fue pisoteado, fue echado por tierra. La bestia hizo todo cuanto quiso y prosperó. La bestia, nos dice el Señor, hizo todo cuanto quiso y prosperó. Entonces, nos dice la palabra del Señor, oí un santo que hablaba. Entonces nos dice la palabra del Señor. Entonces nos dice la palabra del Señor que dice Juan. Oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí podemos ver qué fue lo que pasó con las oraciones de los santos. Este es el tiempo que la iglesia está viviendo. El altar del incienso fue echado por tierra, nos dice la palabra de Dios. Hubo una guerra espiritual con el enemigo de las almas. Y nos dice la palabra del Señor que Él lo derribó. Dios no permitió, nos dice la palabra, que se hiciera nada. Dios le dijo a sus ángeles que no se movieran. Nos dice la palabra del Señor, nos dice la palabra de Dios, que salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Aquí podemos ver, este cuerno fue el que destruyó en medio de esta guerra espiritual el altar del incienso. Dios le entregó a la bestia el continuo sacrificio junto con el ejército. El ejército es el pueblo de Dios. Para estos tiempos de apostasía, Dios le entregó el ejército junto con el continuo sacrificio a la bestia. Y nos dice la palabra que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte de las estrellas las echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio
y el lugar del santuario fue echado por tierra. La bestia hizo todo cuanto quiso y prosperó. El altar donde los ángeles trabajan día y noche con las oraciones de los santos fue destruido. En el mundo espiritual, el tabernáculo no está trabajando. Por esto Dios le dice al hombre que tenga cuidado. Por esto Dios le dice al hombre que tenga cuidado, porque estamos viviendo tiempos de preparación espiritual. Las ranas reunieron a los reyes para la gran batalla del día del Señor. El altar del Señor se va a restaurar, Él va a ser restaurado, pero va a ser restaurado al tiempo de Dios. A la bestia se le dio 42 meses para blasfemar contra los santos y vencerles. Cuando este tiempo termine, el altar va a ser restaurado. Todo lo que Dios ha traído a través de su palabra va a tener cumplimiento según Dios. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. La bestia hizo todo cuanto quiso y prosperó. Todo lo que Dios nos trae en su palabra es espiritual. Se mueve en lo espiritual. Dios nos muestra y Dios nos revela qué pasó con el tabernáculo. Este tabernáculo, decía, va a ser restaurado.